Jung considera la aceptación integral de uno mismo al mismo tiempo las grandezas y las pequeñeces, como lo esencial de la cuestión moral y la cima de todo ideal de vida. En el mismo sentido, subrayan que deberíamos ejercer la práctica de la caridad enseñada por Jesús, primero con uno mismo, alimentar al hambriento, perdonar un insulto, amar a mi enemigo en nombre de Cristo. Todos estos gestos revelan una gran virtud. Lo que hago al más pequeño de mis hermanos, se lo hago a Cristo mismo. Pero, ¿qué ocurre si descubro que el más pequeño de todos, el más pobre de todos los mendigos, el más desvergonzado de los ofensores, el verdadero enemigo de mí mismo, en una palabra, habitan todos ellos en mí, y que yo mismo necesito la ayuda de mi propia amabilidad, que yo soy también el enemigo que necesita ser amado? Qué pregunta esta, ¿no? ¿No será la sombra de cada uno precisamente el más pequeño de sus hermanos? ¿Y el enemigo íntimo que hay que conocer, recibir y amar? Las partes de uno mismo, por muy pobres y desviadas que sean, dejarán ver la presencia de una gran riqueza con la condición de que aprendamos a aceptarlas con inteligencia, amor y paciencia. Esta afirmación se ha visto confirmada gracias a la programación neurolingüística. En este enfoque, la técnica llamada transformación en el corazón de uno mismo ofrece unos resultados asombrosos, porque permite descubrir aspiraciones espirituales en el corazón de las compulsiones más viles. He aquí en qué consiste. Al comienzo, se trata de invitar al cliente a tomar conciencia de la presencia en él de una tendencia mala, de una obsesión, de un hábito inmoral, en pocas palabras, de una entidad característica de su sombra negra, ¿no? Primero tengo que ver mi sombra. A continuación se le pide que repare en la intención positiva, que de manera bastante paradójica anima tal o cual compulsión o hábito. Se da tiempo al cliente para que entre en sí mismo y pregunte a su sombra. Se le pide que evite dar una respuesta de orden intelectual, que espere a que la respuesta venga de su inconsciente. Una vez encontrada la respuesta, se integra en la primera pregunta, que se le reitera bajo esta nueva forma para incitar a la persona a profundizar en ella. Se continúa este proceso hasta que llega a descubrir el fin último perseguido por su inconsciente. La razón de ser de una falta o de un defecto serios se pondrá de manifiesto entonces bajo la forma de una de las 5 motivaciones siguientes: tener un sentimiento profundo de unidad interior, ser uno mismo, encontrar una paz inalterable, sentirse aceptable y aceptado, ser amado y amar. He aquí un ejemplo que ilustra adecuadamente este paso. Por ejemplo, una persona que es alcohólica dice: beber me relaja. Y el terapeuta le pregunta: ¿y qué buscas en este relajamiento? Y el alcohólico dice: sentirme bien e importante. Y se le pregunta: ¿qué te aporta sentirte bien e importante? Y el alcohólico responde: un deseo profundo de ser por fin yo mismo y de ser aceptado como tal por los demás. ¿Qué se puede concluir de los resultados obtenidos con la ayuda de la técnica de transformación en el corazón de uno mismo? Es evidente que en toda tendencia tachada de mala o compulsiva se oculta una aspiración espiritual, ya sea al bien, a la belleza, a la verdad, al amor o a lo divino en uno mismo.
La aplicación de esta técnica permite al sujeto descubrirla y reorientarla. A fuerza de aplicarla, se puede descubrir que en el corazón de toda suciedad o escoria humana se encuentra siempre una perla, un tesoro. Mezclado con la cizaña se encuentra el buen grano. El trabajo sobre la sombra consiste, por consiguiente, en separar esta partícula de oro de las impurezas que la recubren. Por eso vieron cuando en la Biblia, ¿no?, que dice separar el trigo de la cizaña, hay personas que creen que Dios va a separar los buenos de los malos y los pecadores van a ser llevados al infierno y los buenos se van a salvar, ¿no? No, es en uno mismo que se hace este proceso. Después de Carl Jung, y bajo su influencia, la psicología admite cada vez más la existencia en el ser humano de un componente espiritual que Jung llama el sí mismo. Según las diferentes tradiciones psicológicas y espirituales, el sí mismo ha recibido diversos nombres: el centro, el corazón de la personalidad, el alma, el yo profundo, el principio organizador, el poder de curación, etcétera, etcétera. De todos modos, con Jung, el ego, el yo consciente, ya no ocupa el lugar central que se solía concederle. Se convierte entonces en una instancia al servicio de sí mismo, ¿no? Esto es como cuando el Dr. Len en el Ho'oponopono dice que la decisión de comenzar a limpiar es del yo consciente. El consciente es el que inicia la limpieza. Por eso, ¿quién manda?, dice el Dr. Len. Cuando el ego se pone al mando de sí mismo, se hace a un lado, es que ahí viene la sanación, ¿no? Jung estaba convencido de que el sí mismo es la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Por eso, este es el gran problema que después han surgido tantas religiones, porque cada uno tiene una imagen de sí mismo diferente, y esa imagen es la que le proyecta a Dios. Entonces, para cada uno de nosotros, Dios significa algo diferente. Entonces, el sí mismo entraña algo divino, haciendo de cada uno de nosotros un ser sagrado, único y de un valor inestimable. Algunos han pretendido que Jung, al hablar así, afirmaba la existencia de Dios, ¿no? Daban por entendido que lo que estaba hablando era de que Dios existe. Y él se defendió de ello y dijo que su afirmación de la existencia del sí mismo divino derivaba de observaciones científicas de los comportamientos humanos. Ahora bien, Jung no creyó jamás que fuera posible deducir de observaciones científicas la afirmación metafísica de la existencia de un ser divino. Él no hablaba de un ser divino, sino de sí mismo, que también le llamaba el imago Dei, ¿no? El imago Dei. La psicología necesita apoyarse en una espiritualidad sana. En Modern Man in Search of a Soul, Jung, el psicólogo suizo, ¿no?, el hombre moderno en busca de su alma, escribe: en los momentos de gran angustia, el hombre recurre espontáneamente a los grandes sistemas de curación que son las grandes religiones, como el cristianismo y el budismo. Y después afirma que todo lo que la sabiduría humana ha podido inventar no ha conseguido jamás curar las enfermedades más graves de orden psíquico. Escuchen esta afirmación de Jung, ¿no? Todo lo que hemos podido inventar, todas las terapias, no han conseguido jamás curar las enfermedades más graves de orden psíquico. El hombre no logra aliviar los sufrimientos solo a la luz de lo que piensa sobre sí mismo, sino que debe tener en cuenta las revelaciones de una sabiduría mayor que la suya.
Para Carl Jung, el sí mismo divino, siendo constitutivo de la humanidad, recibe de cada tradición religiosa o espiritual una descripción. Del mismo modo, incluso el ateo, por muy alérgico que sea a todo lo que parezca evocar la existencia, la naturaleza o la acción de Dios puede encontrarlo por su cuenta. Verá en el sí mismo una instancia del psiquismo humano que llamará, según su creencia, amor, yo profundo, sabio, guía interior, etc. Por eso no importa el nombre que le demos. La gente con el nombre Dios tiene unos problemones gigantes. No les gusta. Divinidad parece más lindo. Es lo mismo. El sí mismo es lo mismo, el amor, el yo profundo, el guía interno, el maestro interno. Bien. Mientras que la función del perfeccionamiento moral y social de la persona pertenecen al ego, ese que quiere ser mejor persona, que quiere ser más espiritual y todo esto, todo pertenece al ámbito del ego. El trabajo de la armonización de la persona y de la sombra es obra de sí mismo, por eso nos hablan de entregar, de permitir a algo más grande que yo, no importa el nombre que le ponga, el nombre es lo de menos. Eso es lo que sana, el amor es lo único que sana, el amor es unidad, amor no es eso que nos, a la representación de la obrita de teatro que hacemos acá. Que le decimos al otro que lo queremos, que somos buenos, benecitos, mientras el otro es como yo quiero. Después cuando el otro deja de ser como a mí me gusta, ya no lo quiero más. Entonces me doy cuenta que no sé amar. Bueno, darme cuenta de que no sé amar, quizás es pedir ayuda justamente a este sí mismo para que me muestre el amor. Bien. No obstante, no será eficaz más que en quien la considere como una realidad buena, compasiva y llena de amor. ¿Sí? Por eso hay que ver qué ideas tengo yo acerca de Dios. ¿Qué imagen me hice de Dios? Lo que yo pienso de Dios es lo que pienso de mí. Por eso parece que hay muchos dioses. ¿Qué ocurrirá entonces en las personas que se hagan de Él una idea aterradora? Que por lo general es lo que siempre le atribuimos a Dios. Sí, cuando todo me va bien, Dios me ama, pero cuando todo me va como la mona, Dios ya no me ama, y este es un desgraciado, que no se fija en lo que a mí me pasa y no me ayuda, ¿no?, a superar mis grandes problemas. Jamás se atreverán a abandonarse con confianza a su poder de integración. Entonces, claro, porque yo le tengo miedo al amor. Entonces, ¿cómo voy a confiar en el amor si le tengo miedo? ¿No? De hecho, hay personas incurables en el plano espiritual porque están atormentados por una especie de super yo acusador y tiránico al que llaman su destino o su karma. ¿Sí? Estas cosas que me pasa, mi vida, lo que me tocó, qué vida de mierda. Fíjense que cuando estamos mal todo hacemos ese movimiento, ¿no? Esto sería como el super yo. El super yo es todo lo moral, ¿no? Por eso se le atribuye a la imagen del padre, el padre biológico, el padre, que después se lo pasamos a Dios. Es el que le atribuimos todo esto, ¿no? El causante de mis desgracias y mi destino de miércoles. Solo quienes consideren su sí mismo como una realidad llena de ternura podrán acoger adecuadamente el lado sombrío de su persona. Ahí me unifico. El trabajo realizado sobre tu sombra te habrá permitido penetrar más a fondo en las profundidades espirituales de tu ser. Una vez rebasadas las sombras familiares, culturales y nacionales, tendrás que entrar en la zona de sombra contrasexual, es decir, en la que sostiene los rasgos del otro opuesto, para reunir las riquezas de su sí mismo, de tu yo profundo,
el hombre tiene que acoger su ánima, o sea, su mujer. Por eso es tan importante esto de unificar estos dos polos, masculino y femenino, con su emotividad y su sensibilidad, mientras que la mujer, por su parte, tendrá que abrazar su animus, o sea, su hombre interior, con su fuerza, su coraje y su iniciativa.